Amigos, ¿cómo han estado ustedes? Bienvenidos. Yo soy Willer Díaz y estoy aquí para proseguir conversando sobre las técnicas de la escritura creativa. Vamos a dedicarnos en este módulo a hablar acerca de la ambientación. Así como hemos hablado de caracterización para referirnos a la construcción de los personajes en los cuentos, las novelas, trataremos ahora acerca de la construcción de los ambientes en los cuales esos personajes van a actuar, a realizar sus vidas, sus historias. La ambientación es un tema bastante complejo en la escritura creativa, porque implica una serie de conceptos, términos, que no están del todo claros. El espacio literario, el lugar, el paisaje, la escena, el ambiente, etc. A veces se usan como sinónimos, pero creo que hay algunas distinciones que son importantes y sobre todo útiles a la manera del escritor. Quiero empezar mostrándoles algunos ejemplos. Siempre es bueno trabajar con ejemplos. Voy a tomar el primero de un cuento de una escritora que se llama Katherine Mansfield. Katherine Mansfield es una muy buena escritora, sobre todo de cuentos, yo creo. Voy a leer un trocito de uno de ellos, el más conocido, que se llama En la Bahía. La marea había bajado, la playa estaba desierta, el mar aún tibio batía perezosamente. El sol caía implacable, ardiente e impetuoso sobre la fina arena, caldeando los guijarros veteados de grises y azules y negros y blancos. Evaporó las gotitas de agua depositadas en el cuenco de las conchas y amarilló las sonrosadas cúscutas que serpenteaban por los montículos arenosos. Más allá, sobre las rocas cubiertas de algas, que durante la marea baja semejaban animales velludos que hubiesen bajado a saciar su sed a la orilla, el sol parecía relucir como un doblón de plata oculto en cada agujerito de la roca. Bailaban y se estremecían y olas insignificantes bañaban las porosas orillas. Mirando más allá, hacia abajo, inclinándose sobre ellas, cada charca, etc. Como notarán, en este texto, en este fragmento, tenemos la presentación del espacio, ¿no? En este caso, en una panorámica, en una visión amplia de lo que se llama el paisaje. El paisaje parece que fuera un hecho natural, ¿no? O sea, nosotros descubrimos el paisaje, etc. Pero no, un amigo, un historiador, un profesor de la universidad me hizo entender que paisaje proviene de la palabra país. Y el país ya es una construcción social e histórica, ¿no? De modo que donde miramos nosotros ya debe haber mano del hombre. Bueno, eso es lo que notamos acá, ¿no? Una visión, una perspectiva de alguien que está observando, ¿no? Y que está prestando atención a algunos de los elementos que están frente a su vista. Un segundo ejemplo que quiero tomar viene de este libro, ¿no? De George Perec. El libro se llama La vida, instrucciones de uso. Este libro es bastante curioso, es un libro experimental, ¿no? De un escritor francés, durante una época en que se hacía mucho experimento con la forma en Francia. Y bueno, en este libro lo interesante es que no hay una historia, digamos, que guíe todos los acontecimientos, sino hay pequeñas historias, fragmentos, cada una por cada una de las habitaciones de una casa de alquiler, ¿no? Entonces, como está acá en la carátula, ¿no? Esto va a ser una especie de, digamos, palimpsesto, ¿no? De la casa esta, del interior de esta casa, habitación por habitación. Perec en la contratapa dice lo siguiente. Me imagino un edificio parisino al que se ha quitado la fachada, de modo que desde la planta baja a la buhardilla, todos los aposentos que se hallaban en la parte anterior del edificio sean inmediata y simultáneamente visibles. Entonces vamos a ver habitación por habitación y personaje por personaje, familia por familia,
todo este conjunto, ¿no? Que es muy, muy interesante. Leeré un trocito para ejemplificar. El comedor de los Altamont, como los demás cuartos que dan a la calle, ha sido acondicionado para la gran recepción que pronto se va a celebrar en ellos. Es una estancia octogonal cuyas 4 paredes achanflanadas disimulan numerosos armarios empotrados. El suelo estaba pavimentado con baldosines barnizados, las paredes tapizadas con papel de corcho. Al fondo, la puerta que lleva a la cocina, donde 3 siluetas blancas están afanando. A la derecha, la puerta de 2 batientes que da a los salones de recepción. A la izquierda, a lo largo de toda la pared, descansan 4 toneles de vidrio sobre otros tantos caballetes de madera en forma de X. ¿Qué vemos ahora? Ya no una panorámica, sino el interior de una habitación, ¿no? Y descrita cada vez con más detalle, ¿no? Aquí es donde se va a ambientar un acontecimiento, una reunión, etc. Hemos pasado del paisaje grande a el más pequeño, que es el interior de una habitación. Voy a mostrar un ejemplo más. Este lo tomo de un escritor arequipeño, ¿no? Es un escritor muy querido aquí en nuestra ciudad de Arequipa, Perú, que solo tiene un par de novelas y un par de cuentos, ¿no? Uno de esos cuentos salió publicado hace muchos años en una revista que se llama Creación. Ese cuento, acá tengo una copia, se llama Las cosas que se dicen en cualquier parte. Pues bien, en este cuento, lo interesante es que ha sufrido algunas modificaciones, hay versiones de este cuento, ¿no? Yo publiqué en esta colección de 20 cuentos arequipeños la versión original, ¿no? La versión que lleva el mismo título y que, bueno, les voy a explicar después, varía un poco respecto a las otras que han aparecido. En una colección del gobierno regional aparece también este cuento, una recopilación de cuentos arequipeños, aparece también este cuento, pero mientras que el original está ambientado en Lima, ¿no? En un tranvía que va del centro de la ciudad hacia el Callao, en la versión arequipeña está ambientado en Arequipa, ¿no? En un ómnibus que va hacia Yanaguara. Pero aparece después en otro texto, en un libro que recientemente se ha editado, aunque es muy antiguo, que se llama Los locos caballos colorados. Ahí hay otra versión de este cuento, se ajusta bastante al original, pero el final mismo del cuento, las 2 últimas líneas, son distintas, ¿no? Y tiene otro nombre, además, en la tercera versión. Pero permítanme leerles el comienzo de este cuento. Dice así: que no dije nada, dije. ¿Cómo que no dijo nada? Resopló, y sus ojos, que no eran de loco, parecieron asombrarse de mis ojos, mientras yo no podía explicar y balbucí. ¿Pero qué dije? Si yo... Y así comenzó. A duras penas logré trepar al tranvía y luego, codazo adelante, codazo atrás, llegué al lado del hombre rechoncho que impedía cualquier posibilidad de avanzar. Era muy poco lo que el tranvía adelantaba por el tráfico aglutinado, de pronto se zarandeaba todo el carro y de un tirón se deslizaba sobre los rieles 4 o 5 metros. Yo esperaba que al terminar esta estrecha calle el tranvía agarrara velocidad frente al Palacio de Justicia y luego por la Avenida Brasil ya no habría nadie que lo parara hasta el malecón de la Costanera. El cuento casi todo va a ocurrir dentro de este vagón de tranvía. El espacio se ha reducido aún más, ¿no? Y ahora es un móvil, ¿no? Es un lugar que está en el tránsito entre el centro de la ciudad y la Costanera. Como ven ustedes en mis ejemplos, hay varias formas de presentar el paisaje, el ambiente. El autor busca la más adecuada para su tema, para su historia, ¿no? En los casos de los escritores del siglo XIX era muy importante el paisaje geográfico, ¿no? La locación natural.
en otros más bien la ciudad, ¿no? El entorno urbano más pequeño, ¿no? Y en estos, como el cuento que les he mostrado de Edmundo de los Ríos, es todavía más cerrado el entorno, ¿no? Bueno, de todo esto nos vamos a ocupar con un poco más de detalle a partir de la próxima reunión. Pero me gustaría insistir en esta idea. En vez de hablar de espacio, voy a hablar de ambientación. Porque la ambientación es una acción, ¿no? Como la narración, como la caracterización es una acción. De modo que, más que prestarle importancia, que se la vamos a dar, por cierto, al texto mismo, me gustaría insistir en el aspecto constructivo del espacio, ¿no? El espacio literario no existe por sí solo, ¿no? El espacio literario es una creación, se crea, se produce, aparece a partir de la escritura, ¿no es cierto? Y se recrea a partir de la lectura. Estos dos movimientos se juntan, ¿no? Y producen una visión, una imaginación del cuento, de la novela, ¿no? Entonces, por eso, repito, insistiré en el término ambientación. Es todo por ahora. Muchas gracias.